Todavía recuerdo la áspera textura del banco de la estación de Atocha contra mis piernas mientras esperaba, completamente seguro de que mis padres regresarían. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho, y me aferraba a la débil esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero a medida que los minutos se alargaban, su ausencia se sentía como un peso de plomo asentándose en mi estómago. El bullicio de viajeros, los anuncios grabados y el viento frío e implacable cimentaron la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Madrid nunca me había parecido tan inmensa y aterradora como aquella tarde de noviembre. Las luces navideñas comenzaban a adornar los comercios cercanos, creando un contraste doloroso con mi creciente angustia. Mamá me había dicho que esperara justo ahí, que solo irían a comprar unos billetes para visitar a la abuela en Sevilla. «No te muevas, Alejandro, volvemos en 5 minutos», fueron sus últimas palabras. Cuando finalmente me di cuenta de que no iban a volver, sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Solo tenía 12 años, pero la aplastante realización del abandono me atravesó como un cuchillo. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí mismo que debía haber una explicación, alguna razón por la que no podían volver a por mí. Quizás papá había enfermado repentinamente, o mamá había sufrido un accidente. Mi mente infantil generaba excusas desesperadas mientras las horas pasaban. Un guardia de seguridad comenzó a mirarme con curiosidad. Ya había hecho 3 rondas completas y yo seguía allí, con mi pequeña mochila del Atlético de Madrid y mi chaqueta demasiado fina para el frío que hacía. «¿Estás perdido, chaval?», me preguntó finalmente. No supe qué responder. No estaba perdido, sabía exactamente dónde estaba. Eran mis padres quienes se habían perdido, quienes habían desaparecido de mi vida sin explicación. No puedo olvidar el frío de aquella noche ni la forma en que los extraños desviaban la mirada o me ofrecían miradas compasivas. Cada momento que pasaba hacía que el dolor en mi pecho se volviera más fuerte. En ese instante, perdí no solo a mis padres, sino también la ingenua creencia de que siempre sería cuidado por ellos. Esa experiencia marcó el fin de mi inocencia y el comienzo de un nuevo e inimaginable capítulo. El guardia finalmente llamó a la policía. Me llevaron a una pequeña sala dentro de la estación, me dieron un chocolate caliente que apenas pude tragar y me hicieron preguntas que respondí mecánicamente. Nuestro apartamento en Vallecas, el trabajo de papá como electricista, el de mamá limpiando casas en los barrios ricos del norte. Sus nombres, sus teléfonos que ya no contestaban. La policía intercambiaba miradas que pretendían ser discretas mientras yo fingía no entender lo que significaban. Esa noche dormí en una comisaría, envuelto en una manta áspera que olía a detergente industrial. Los sonidos de la ciudad se filtraban por las ventanas, sirenas lejanas, conversaciones cortadas, el rumor constante de una metrópoli que seguía su curso mientras mi vida se había detenido por completo. Una policía joven, Alicia se llamaba, se sentó junto a mí durante un rato. No dijo mucho, pero su presencia fue como un ancla en medio de la tormenta que arrasaba mi interior. A la mañana siguiente descubrí que nuestro apartamento había sido vaciado. Los vecinos contaron que habían visto a mis padres cargando maletas en un coche desconocido días antes, pero que no habían sospechado nada extraño. Doña Carmen, la anciana del tercero que a veces me daba magdalenas recién hechas, lloró al verme llegar con la policía. «Pobrecito mío», repetía mientras me abrazaba con fuerza, como si quisiera protegerme de una verdad que ya me había alcanzado de lleno. Entre los escasos objetos que quedaban en el piso, encontré mi álbum de fotos del colegio. Lo agarré con fuerza mientras los servicios sociales discutían mi futuro inmediato como si yo no estuviera presente. Nombres de centros de acogida, posibilidades de localizar a algún familiar lejano, trámites burocráticos que sonaban como un idioma extranjero a mis oídos. Las primeras noches en el centro de acogida Nuevos Horizontes fueron un infierno silencioso. Compartía habitación con otros 3 chicos que tenían sus propias historias de abandono y dolor. Miguel, el mayor de todos, llevaba allí 3 años y se había convertido en una especie de líder no oficial. «No llores por las noches», me advirtió el primer día. «Si te oyen llorar, saben que eres débil». Así que aprendí a llorar hacia adentro, a tragarme las lágrimas y el dolor como quien traga veneno, sabiendo que me estaba destruyendo pero incapaz de expulsarlo. Pasé semanas en un estado de aturdimiento, como si estuviera viendo mi vida desde fuera. Los educadores intentaban animarme a participar en actividades,
a relacionarme con otros niños, pero yo me había encerrado en una burbuja impenetrable. Por las noches, cuando creía que nadie me veía, sacaba el álbum de fotos y repasaba cada imagen buscando pistas, señales que me hubieran advertido de lo que iba a pasar. ¿Había sido culpa mía? ¿Había hecho algo tan terrible que mis padres decidieron que era mejor marcharse sin mí? Las preguntas se repetían en un ciclo interminable que me mantenía despierto hasta altas horas de la madrugada. Y así, en aquella estación de Atocha, comenzó mi vida como un niño abandonado, como un barco a la deriva sin brújula ni destino. El mundo que conocía se había desvanecido en cuestión de horas, dejándome solo ante un futuro incierto y aterrador que tendría que aprender a navegar por mi cuenta. Cuando los servicios sociales llegaron a hacerse cargo de mi situación, yo estaba entumecido y temblando, apenas podía hablar. Me llevaron al centro de acogida Nuevos Horizontes en las afueras de Madrid, un edificio gris de 3 plantas con un pequeño patio donde conocí a innumerables niños que habían enfrentado sus propias tragedias. Mientras navegaba por aquel lugar lleno de ojos cansados y corazones blindados, una trabajadora social en particular destacó entre todos, la señora Lucía Mendoza. Lucía no era como los demás adultos del centro. No te miraba con esa mezcla de lástima y distancia profesional que tanto odiábamos todos. Siempre tenía una sonrisa sincera y se tomaba el tiempo para preguntarme sobre mis miedos, mis sueños y lo que más echaba de menos. No fingía entender por lo que estaba pasando, pero tampoco minimizaba mi dolor. Tienes todo el derecho a estar enfadado, Alejandro, me dijo una tarde mientras me sentaba en un rincón del patio, negándome a participar en un partido de fútbol. Pero no permitas que ese enfado te defina para siempre. Las semanas en el centro seguían un ritmo monótono que, en cierto modo, resultaba reconfortante. Desayuno a las 8. Clases en el colegio público del barrio, comida, tareas, tiempo libre, cena y a dormir. La rutina me ayudaba a no pensar demasiado, a dejarme llevar por el día a día sin cuestionarme constantemente por qué estaba allí y no en mi casa con mis padres. En el colegio me mantenía al margen, sin hacer amigos pero tampoco causando problemas. Los profesores sabían mi situación y me trataban con una amabilidad que a veces me resultaba insoportable. Un día, Lucía me encontró leyendo un viejo ejemplar de Don Quijote adaptado para niños que había en la pequeña biblioteca del centro. Me senté junto a ella en el sofá desgastado y le confesé que me gustaba imaginarme como un caballero andante, luchando contra gigantes invisibles. ¿Sabes qué es lo más valiente de Don Quijote?, me preguntó Lucía. Que sigue adelante a pesar de todos sus fracasos. Cada caída es solo el preludio de una nueva aventura. No lo entendí completamente entonces, pero aquellas palabras comenzaron a resonar en mí. Tal vez mi vida se había convertido en una serie de molinos de viento contra los que luchar, pero eso no significaba que debiera rendirme. Fue aproximadamente un mes después cuando Lucía entró en mi habitación con una expresión diferente, mezcla de nerviosismo y algo que no supe identificar. Hay una pareja que quiere conocerte, me dijo sin rodeos. Son buenos amigos míos y llevan tiempo pensando en acoger a un niño. El matrimonio Jiménez llegó al centro un sábado por la mañana. Antonio, un profesor de literatura en la Universidad Complutense, y Carmen, pediatra en el Hospital La Paz, caminaron por los pasillos con rostros amables, buscando a un niño para llevar a su hogar. Yo era demasiado tímido para albergar esperanzas, pero ellos me notaron leyendo aquel viejo libro. Era una historia sobre coraje y perseverancia, y dijeron que vieron algo en mis ojos, quizás fuera resiliencia, quizás anhelo. Nuestro primer encuentro fue extraño y hermoso a partes iguales. Antonio me preguntó sobre el libro que estaba leyendo, y por primera vez en semanas, me encontré hablando con entusiasmo sobre algo. Carmen escuchaba con atención, y noté cómo intercambiaba miradas cómplices con su marido. Antes de irse, me regalaron un ejemplar nuevo de La Isla del Tesoro. Creemos que te gustará, dijo Antonio. Es sobre un chico que encuentra su camino en medio de la adversidad. Poco después, decidieron acogerme como familia de acogida, una decisión que transformaría mi vida. Su cálida casa en el barrio de Chamberí se convirtió en mi nuevo refugio, con una pequeña habitación decorada en azul claro y estanterías que pronto se llenaron de libros. Aquellas noches, en lugar de escuchar los anuncios resonantes de una estación de tren, escuchaba el suave murmullo de voces tranquilizadoras fuera de mi puerta.
Del abandono a la cautelosa aceptación, finalmente estaba aprendiendo que la bondad podía curar heridas que una vez creí permanentes. Mi adaptación a la vida con los Jiménez no fue inmediata ni perfecta. Durante las primeras semanas, me despertaba desorientado, sin reconocer dónde estaba. A veces, en plena noche, me levantaba y comprobaba que la puerta no estuviera cerrada con llave, temeroso de estar atrapado. Carmen solía encontrarme sentado en el pasillo y, sin hacer preguntas, se sentaba conmigo hasta que el miedo pasaba. Antonio tenía la costumbre de leer en voz alta después de cenar. Su voz profunda daba vida a historias de aventuras, misterios y viajes que me transportaban lejos de mis preocupaciones. Poco a poco, comencé a relajarme en su presencia, a sentirme seguro en aquella casa llena de libros, aromas de cocina casera y conversaciones inteligentes. Los fines de semana solíamos ir al retiro, donde Antonio y Carmen me enseñaron a navegar en las pequeñas barcas del estanque. Mira, Alejandro, me decía Antonio mientras remaba, la vida es como este estanque. A veces estás en aguas tranquilas, otras veces se levanta el viento. Lo importante es aprender a navegar en cualquier condición. En el colegio nuevo, las cosas también comenzaron a mejorar. Ya no era el niño del centro, sino simplemente Alejandro, el chico que vivía con los Jiménez. Hice algunos amigos, especialmente Pablo, un chico de Barcelona que también había llegado nuevo ese año. Juntos explorábamos el barrio después de clase, compartíamos cómics y hablábamos de fútbol. Era reconfortante tener a alguien de mi edad que no conocía mi pasado y no me juzgaba por él. Carmen y Antonio nunca intentaron reemplazar a mis padres biológicos. Nunca hablaban mal de ellos ni me presionaban para que los olvidara. En cambio, me animaban a expresar mis sentimientos, incluso los de rabia y tristeza. Todo lo que sientes es válido, me decía Carmen mientras preparábamos galletas en la cocina, una actividad que se convirtió en nuestro ritual de los domingos por la tarde. No tienes que fingir que estás bien si no lo estás. Fue durante uno de esos domingos de galletas cuando, sin previo aviso, rompí a llorar mientras amasaba la mezcla. No era un llanto silencioso como los que había tenido antes, sino sollozos desgarradores que parecían venir de lo más profundo de mi ser. Carmen simplemente me abrazó, permitiéndome manchar su blusa con lágrimas y harina, sosteniéndome mientras dejaba salir todo el dolor acumulado. ¿Por qué no me quisieron lo suficiente para quedarse?, pregunté entre hipos, formulando por primera vez en voz alta la pregunta que me atormentaba desde aquel día en Atocha. Carmen me miró directamente a los ojos. No lo sé, Alejandro. Y tal vez nunca lo sepamos. Pero hay algo que sí sé con certeza, el problema nunca fuiste tú. Nunca. Aquella noche dormí sin pesadillas por primera vez en meses. Algo había cambiado dentro de mí, como si una pequeña grieta se hubiera abierto en el muro que había construido alrededor de mi corazón. A través de esa grieta, un rayo de esperanza comenzaba a filtrarse, iluminando posibilidades que antes no podía ni imaginar. Con el tiempo, los Jiménez decidieron dar el paso definitivo y adoptarme legalmente. El día que el juez firmó los papeles, salimos a celebrar a una chocolatería en la Puerta del Sol. Mientras disfrutaba de mis churros con chocolate, observé a Carmen y Antonio brindando con sus tazas humeantes, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar, que formaba parte de algo bueno y estable. Vivir con mis padres adoptivos no siempre fue un camino de rosas. Ellos tenían sus propias rutinas y reglas, y yo llegué con una mochila emocional considerable. A menudo tenía pesadillas y me despertaba pensando que estaba de vuelta en aquella fría plataforma de la estación. Pero Antonio y Carmen mostraron una paciencia extraordinaria. Me arropaban por las noches, me introducían en sus tradiciones familiares y, lentamente me enseñaron lo que significaba sentirse seguro nuevamente. La primera Navidad con los Jiménez fue especialmente difícil. Los recuerdos de celebraciones pasadas con mis padres biológicos se mezclaban con la realidad presente, creando una confusión emocional que me resultaba difícil de manejar. Carmen había decorado toda la casa con un árbol enorme, un Belén artesanal que ocupaba media sala y luces por doquier. La noche de Nochebuena, cuando toda la familia extendida de los Jiménez se reunió para la cena, me sentí abrumado y me escondí en mi habitación. Fue el tío Paco, el hermano mayor de Antonio, quien vino a buscarme. No intentó convencerme de que bajara ni me dio un discurso sobre la importancia de la familia.
Simplemente se sentó a mi lado en la cama y me contó historias de cuando él y Antonio eran niños en su pueblo de Extremadura. ¿Sabes qué es lo bueno de las familias, chaval? Que siempre hay sitio para uno más. Y cuando estés listo, nosotros seguiremos ahí abajo, guardándote un sitio en la mesa. Con el tiempo, fui integrándome en aquella familia ruidosa y cariñosa. Los primos, tíos y abuelos de los Jiménez me aceptaron como uno más, sin hacer preguntas incómodas ni tratarme de manera diferente. Para la Semana Santa, viajamos todos juntos a Sevilla, donde la familia de Carmen tenía una casa cerca de la Giralda. Allí, entre procesiones, el aroma del azahar y las tapas en pequeños bares llenos de gente, comenzó a sanar otra parte de mí. En el colegio, descubrí cuánto disfrutaba aprendiendo, especialmente en asignaturas como matemáticas y literatura. Mi profesor de matemáticas, don Ramón, un hombre mayor con gafas gruesas y una pasión contagiosa por los números, fue el primero en notar mi facilidad para resolver problemas complejos. «Tienes una mente analítica, Alejandro», me dijo un día después de clase. «No la desperdicies». Mis padres adoptivos notaron mi entusiasmo y se esforzaron por brindarme las mejores oportunidades educativas. Me inscribieron en programas de verano, clases particulares e incluso pequeñas competiciones donde podía poner a prueba mis nuevas habilidades. Cada logro, por pequeño que fuera, se sentía como un paso fuera de la oscuridad de mi pasado. Antonio me llevaba los sábados a la Biblioteca Nacional, donde pasábamos horas explorando libros antiguos y manuscritos. Me enseñó a apreciar la belleza de las palabras bien escritas, a sumergirme en mundos creados por autores de diferentes épocas y culturas. Carmen, por su parte, alimentaba mi curiosidad científica con visitas al Museo de Ciencias Naturales y experimentos caseros en la cocina, convertida temporalmente en laboratorio improvisado. Gradualmente, desarrollé una feroz determinación para tener éxito. Quería demostrarme a mí mismo, y quizás a todos los demás, que mi valor no estaba definido por aquel día en la estación de tren. Cada libro que leía, cada examen que aprobaba con nota y cada desafío que superaba me recordaba que podía construir un futuro para mí, libre de las limitaciones de mis dolorosos recuerdos. El bachillerato fue una época de descubrimientos intelectuales y personales. Me especialicé en ciencias, fascinado por la precisión de las matemáticas y la lógica de la física. Pero también mantenía viva mi pasión por la literatura, devorando novelas y poesía en mis ratos libres. Antonio bromeaba diciendo que era un científico con alma de poeta, una combinación que, según él, me permitiría ver el mundo desde perspectivas diferentes a las de los demás. Fue durante esos años cuando conocí a Elena, una chica de ojos verdes y risa fácil que se sentaba delante de mí en clase de filosofía. Nuestra amistad comenzó con discusiones apasionadas sobre Platón y Aristóteles, y pronto se transformó en algo más profundo. Con ella compartí, por primera vez, toda la historia de mi abandono y adopción. Me escuchó sin interrumpir, sosteniendo mi mano mientras las palabras, a veces entrecortadas por la emoción, salían de mí como un río demasiado tiempo contenido. «Eres la persona más valiente que conozco», me dijo cuando terminé. No era lástima lo que vi en sus ojos, sino admiración sincera. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa bajo las farolas del Paseo de la Castellana, sentí que otra parte de mi carga se aligeraba. La decisión de que estudiar en la universidad no fue fácil. Mis calificaciones me permitían elegir prácticamente cualquier carrera, pero me sentía dividido entre diferentes pasiones. Finalmente, opté por Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. La combinación de lógica matemática y creatividad en la resolución de problemas me resultaba irresistible. El día que recibí la carta de aceptación, Carmen preparó una paella especial para celebrar. «Estamos muy orgullosos de ti», dijo Antonio levantando su copa de vino. «No por tus notas, que son excelentes, sino por la persona en la que te has convertido». Los primeros meses en la universidad fueron un torbellino de nuevas experiencias. Me sumergí en clases desafiantes, proyectos grupales y largas noches estudiando en la biblioteca. Hice nuevos amigos, especialmente Jorge y Martina, con quienes formé un grupo de estudio que pronto se convirtió en mi círculo de confianza. Jorge, pragmático y directo, siempre me mantenía con los pies en la tierra cuando mis ideas se volvían demasiado abstractas. Martina, brillante y creativa, me empujaba a pensar fuera de lo convencional. Durante mi segundo año, uno de mis profesores, el doctor Herrera,
Me ofreció participar en un proyecto de investigación sobre inteligencia artificial aplicada a problemas sociales. Era una oportunidad excepcional para un estudiante de segundo curso, y la aproveché al máximo. Pasaba horas extra en el laboratorio, fascinado por el potencial de la tecnología para transformar vidas. «Estás creando algoritmos que podrían ayudar a localizar niños desaparecidos», me dijo el doctor Herrera un día, mientras revisábamos los avances del proyecto. «¿Te das cuenta del impacto que esto podría tener?». Sus palabras resonaron profundamente en mí. La idea de que mi trabajo pudiera evitar que otros niños pasaran por lo que yo había experimentado me daba un propósito que iba más allá del éxito académico o profesional. A pesar de mis logros, había momentos en que el pasado volvía a atormentarme. Fechas significativas, como el aniversario de mi abandono, desencadenaban episodios de melancolía que me costaba superar. En esos días, me refugiaba en la música, tocando el piano que Carmen me había regalado en mi 16º cumpleaños. Las melodías de Albéniz y Granados fluían a través de mis dedos, expresando lo que las palabras no podían. Elena seguía siendo mi ancla en esos momentos difíciles. Ahora estudiaba medicina, siguiendo los pasos de Carmen, pero siempre encontraba tiempo para escucharme o simplemente estar a mi lado en silencio cuando las palabras sobraban. Nuestra relación había madurado con los años, convirtiéndose en algo sólido y reconfortante, un puerto seguro en medio de las tormentas ocasionales de mi mente. A medida que avanzaba en mis estudios, mi interés por el emprendimiento tecnológico crecía. Junto con Jorge, comencé a desarrollar aplicaciones móviles en nuestro tiempo libre. Nuestra primera creación, una app para conectar a estudiantes universitarios con oportunidades de voluntariado, ganó un concurso nacional de innovación social. El premio incluía una beca para participar en un programa de aceleración de startups en Barcelona. Antonio y Carmen me apoyaron incondicionalmente en esta nueva aventura, aunque significaba que pasaría 6 meses lejos de Madrid. «Las raíces son importantes», me dijo Antonio la noche antes de mi partida, «pero las alas también lo son. Vuela alto, hijo mío». Barcelona me recibió con su luz mediterránea y su espíritu cosmopolita. El programa de aceleración era intenso y exigente, pero cada desafío me hacía más fuerte y más seguro de mi camino. Trabajábamos día y noche, refinando nuestro proyecto, aprendiendo de mentores experimentados y construyendo una red de contactos en el ecosistema tecnológico europeo. Fue durante esos meses en Barcelona cuando realmente comencé a forjar mi propio camino, independiente pero conectado con las personas que amaba. Ya no era solo el niño abandonado ni el hijo adoptivo de los Jiménez. Era Alejandro Jiménez Martín, un joven emprendedor con un pasado complejo pero un futuro lleno de posibilidades, determinado a dejar su huella en el mundo a su manera única. La transición a la universidad fue como un torbellino. Todavía recuerdo estar de pie en el campus de la Universidad Politécnica de Madrid, rodeado de imponentes edificios modernos, con la mente zumbando de emoción y nervios. Mis padres adoptivos habían ahorrado diligentemente y trabajado incansablemente, asegurándose de que nunca me sintiera limitado en lo que podía perseguir. Su fe en mi potencial solo alimentaba más mi ambición. Aquellos primeros días en la Facultad de Ingeniería Informática fueron abrumadores. Los pasillos llenos de estudiantes que parecían saber exactamente hacia dónde se dirigían, mientras yo intentaba encontrar mi lugar entre ellos. Pero pronto descubrí que no era el único que se sentía así. Miguel, un chico de Málaga con una risa contagiosa, se convirtió en mi primer amigo universitario cuando nos encontramos perdidos buscando el aula de cálculo avanzado. «Somos como 2 náufragos en la misma isla», bromeó mientras consultábamos juntos el mapa del campus por tercera vez. Ese día empezó una amistad que duraría muchos años y que resultaría crucial en mi futuro profesional. La universidad fue un despertar. Me sumergí en redes, conferencias y proyectos de investigación. Estudié informática, pero también complementé mi formación con cursos de finanzas y tecnologías innovadoras, siempre buscando esa oportunidad que pudiera cambiar mi destino. Aunque había recorrido un largo camino desde aquel solitario banco de estación, una parte de mí seguía llevando el frío de aquella noche en mi corazón, un recordatorio no deseado de mis orígenes. El profesor Ramírez, catedrático de inteligencia artificial, se convirtió en mi mentor durante mi 3er año. Había algo en su forma de ver la tecnología no solo como código y algoritmos, sino como herramientas para resolver problemas humanos reales que resonaba profundamente conmigo.
Alejandro, la verdadera innovación surge cuando conectas puntos que nadie más ha pensado en conectar, me dijo una tarde mientras revisábamos mi proyecto de fin de curso. Un sistema de reconocimiento de patrones que podía identificar señales tempranas de abandono escolar. Fue bajo su guía que desarrollé el concepto de lo que más tarde se convertiría en Rescue Bridge, una plataforma que utilizaba inteligencia artificial para conectar recursos de emergencia con personas en situación de vulnerabilidad. La idea había surgido directamente de mi experiencia personal. ¿Qué habría pasado si hubiera existido un sistema así cuando me quedé solo en Atocha? Durante mi último año, el proyecto comenzó a tomar forma más allá de las aulas. Miguel, que estudiaba administración de empresas, se unió a mí para desarrollar un plan de negocio viable. Pasábamos noches enteras en su pequeño piso de lavapiés, rodeados de pizzas frías y pizarras llenas de diagramas y proyecciones financieras. Elena, ahora en sus prácticas de medicina, nos visitaba cuando podía y aportaba la perspectiva sanitaria que necesitábamos. No estáis creando solo una app, nos recordaba, estáis creando un puente hacia la seguridad para quienes más lo necesitan. Después de la graduación, tomé varios riesgos, prácticas en startups tecnológicas, cofundar pequeñas empresas y forjar relaciones con mentores influyentes. Antonio y Carmen me apoyaron en cada paso, aunque a veces les costaba entender mi visión. Confía en tu instinto, me decía Antonio. Nosotros confiamos en ti. Mi primer gran golpe de suerte llegó cuando Rescue Bridge ganó el Desafío Emprendedor de Europa del Sur, una competición organizada por inversores de riesgo de Lisboa, Milán y Barcelona. El premio incluía financiación inicial de 300.000 euros y acceso a un programa de mentorías con algunas de las mentes más brillantes del ecosistema tecnológico europeo. De repente, me encontré dirigiendo un pequeño equipo en unas oficinas del 22 en Barcelona, el distrito de innovación de la ciudad. Nuestros primeros meses fueron caóticos, largas jornadas de trabajo, pivotes en el modelo de negocio, noches de insomnio preocupado por la nómina. Pero también fueron emocionantes. Por primera vez, sentía que estaba creando algo con propósito, algo que podría marcar una diferencia real. La primera versión de Rescue Bridge se lanzó en colaboración con los servicios de emergencia de Cataluña. La plataforma permitía a las personas en situación de vulnerabilidad conectar instantáneamente con los recursos adecuados. Desde refugios para personas sin hogar hasta servicios de protección infantil o asistencia para víctimas de violencia doméstica. Lo que hacía único a nuestro sistema era su algoritmo de aprendizaje automático, que mejoraba continuamente en la asignación de recursos basándose en patrones históricos y predicciones. El verdadero punto de inflexión llegó cuando, durante las inundaciones de Valencia en 2027, Rescue Bridge coordinó eficazmente los esfuerzos de rescate, conectando a personas atrapadas con los equipos de emergencia más cercanos y optimizando las rutas de evacuación. La cobertura mediática fue inmediata y abrumadora. De la noche a la mañana, pasé de ser un emprendedor tecnológico más a convertirme en el rostro de una solución innovadora que salvaba vidas. Los inversores comenzaron a llamar a nuestra puerta. Fondos de capital riesgo de toda Europa y Estados Unidos querían formar parte de nuestra próxima ronda de financiación. Recuerdo una reunión particularmente surrealista en el Hotel Arts, con vistas al Mediterráneo, donde un inversor de Silicon Valley nos ofreció una valoración que parecía sacada de un sueño. ¿Qué te parece?, me preguntó Miguel cuando salimos de la reunión, aún aturdidos por las cifras que habíamos escuchado. Honestamente, no sé qué pensar, respondí. Hace 10 años estaba solo en una estación de tren, y ahora estamos discutiendo millones de euros como si habláramos del tiempo. Decidimos aceptar la inversión, pero con condiciones que nos permitieran mantener el control sobre la dirección de la empresa. No queríamos perder de vista nuestra misión original en favor de beneficios rápidos. Para mi sorpresa, los inversores respetaron esta postura, impresionados por nuestra convicción. La expansión de Rescue Bridge fue vertiginosa. En 2 años, estábamos operando en 7 países europeos, con un equipo de más de 100 personas. Abrimos oficinas en Madrid, Berlín y Londres. Formamos alianzas con gobiernos, ONGs y empresas privadas. Cada nuevo lanzamiento, cada nueva colaboración, nos acercaba más a mi visión inicial, crear una red de seguridad efectiva para los más vulnerables. Mi trabajo duro comenzó a dar sus frutos, y pronto me encontré haciendo inversiones audaces que multiplicaron mis ganancias.
Antes de darme cuenta, los medios me etiquetaron como un joven millonario, un título que me resultaba a la vez emocionante y surrealista. A menudo me preguntaba qué pensarían mis padres biológicos si vieran la transformación del niño tembloroso que habían dejado atrás. El éxito trajo consigo una serie de cambios en mi vida personal. Me mudé a un ático en el Paseo de Gracia, aunque me sentía algo incómodo con tanto lujo. Elena y yo nos comprometimos durante unas vacaciones en la Costa Brava, en una pequeña cala donde solíamos escaparnos cuando necesitábamos desconectar del ruido mediático. Ella había completado su residencia como pediatra y trabajaba desarrollando el componente médico de Rescue Bridge, una extensión que permitía la teleasistencia en situaciones de emergencia. Antonio y Carmen vinieron a visitarnos a menudo, siempre trayendo consigo un trozo de hogar. Carmen insistía en cocinar en mi lujosa cocina que apenas usaba, llenando el apartamento con aromas de tortilla de patatas y paella. No importa cuánto crezca tu empresa, me decía mientras removía el sofrito, siempre necesitarás comida casera. Con cada nuevo hito profesional, intentaba mantener los pies en la tierra. Creamos la Fundación Nuevos Horizontes, en honor al centro de acogida donde había pasado mis primeros meses tras el abandono. La fundación se dedicaba a mejorar las condiciones de los niños en el sistema de protección y a desarrollar programas educativos que les dieran herramientas para construir su futuro. Lucía, aquella trabajadora social que había marcado la diferencia en mi vida, se unió a la fundación como directora. «Has cerrado el círculo, Alejandro», me dijo el día de la inauguración. «Es hermoso ver cómo has transformado tu dolor en algo tan poderoso». La fama llegó de manera inesperada. Un documental sobre emprendedores sociales en España me presentó como su caso de estudio principal. Luego vinieron las entrevistas en televisión, las portadas en revistas económicas, las conferencias internacionales. Me encontré contando mi historia una y otra vez, cada vez más consciente del impacto que podía tener en otros. Una tarde, después de dar una charla en la Universidad Complutense, un joven estudiante se me acercó. «Tu historia me ha dado esperanza», me dijo con voz temblorosa. «Yo también crecí en el sistema de protección y a veces pienso que no tengo futuro». Le di mi tarjeta personal, no la de la empresa. «Llámame si necesitas hablar», le dije. «Tu pasado no define tu futuro». Las mismas palabras que una vez me habían sostenido ahora podrían sostener a otros. En medio de todo este torbellino de éxito y reconocimiento, a veces me despertaba en mitad de la noche, desorientado y confundido, como si una parte de mí siguiera esperando en aquella estación. Elena aprendió a reconocer esos momentos y simplemente me abrazaba en silencio hasta que el presente volvía a asentarse a mi alrededor. «¿Crees que alguna vez lo superaré del todo?», le pregunté una de esas noches. «No se trata de superarlo», respondió ella con su habitual sabiduría. «Se trata de integrarlo como parte de quien eres, sin dejar que te defina por completo». No mucho después de que la prensa proclamara mi éxito, recibí una carta inesperada. Mis padres biológicos habían contactado conmigo, afirmando que estaban desesperados por reconectar. Al principio, mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía leer las palabras. Una marea de emociones contradictorias me invadió, ira, confusión y un extraño anhelo. Durante años, los había imaginado en innumerables escenarios, regresando para disculparse, para explicar, o simplemente desapareciendo de mis pensamientos para siempre. El sobre tenía el membrete de un bufete de abogados de Sevilla. Lo había dejado sin abrir sobre la mesa de la cocina durante 3 días antes de atreverme a leer su contenido. Elena estaba conmigo cuando finalmente lo hice, una noche lluviosa de noviembre, curiosamente similar a aquella en que me habían abandonado. La carta estaba llena de súplicas de perdón e historias de arrepentimiento. Decían que los tiempos habían sido difíciles, que las presiones financieras y las dificultades personales les habían obligado a tomar decisiones impensables. Las palabras sonaban huecas, casi como si estuvieran tratando de justificar el dolor que había soportado. Aún así, era difícil ignorar el destello de curiosidad que surgió al conocer finalmente su versión de la historia. Mi padre se enfermó gravemente, explicaba la carta con letra pequeña y apretada. Las deudas se acumularon. Huimos de los prestamistas que amenazaban con hacernos daño, pensamos que estarías más seguro si te dejábamos donde alguien te encontraría rápido. Cada línea parecía una excusa más débil que la anterior. No mencionaban por qué nunca regresaron,
¿por qué nunca intentaron encontrarme en todos estos años? La carta terminaba solicitando una reunión, un café, una oportunidad para explicarse en persona. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó Elena, sosteniendo mi mano mientras yo miraba por la ventana, observando las gotas de lluvia dibujar caminos erráticos en el cristal. No lo sé, respondí honestamente. Una parte de mí quiere arrugar esta carta y tirarla al fuego. Otra parte quiere saber, necesita saber. Luchaba con el recuerdo del aire mordiente y frío en la plataforma de la estación de Atocha y el dolor de sentirme completamente no deseado. Parte de mí quería hacer pedazos la carta y tirarla. Otra parte anhelaba un cierre, tal vez incluso una oportunidad para entender que podría haber llevado a mis padres a abandonar a su propio hijo. Día tras día, el conflicto en mi corazón se hacía más fuerte, y sabía que tenía que enfrentar estas emociones de frente. Pasé semanas debatiéndome internamente. Por las mañanas dirigía reuniones, tomaba decisiones empresariales importantes y presentaba a Rescue Bridge a nuevos socios potenciales. Por las noches, me sumergía en viejos recuerdos, intentando reconstruir las caras de mis padres biológicos que el tiempo había difuminado. Decidí hablar con Antonio y Carmen antes de tomar cualquier decisión. Pasé un fin de semana en Madrid, en la casa donde había crecido, donde cada rincón guardaba recuerdos de curación y aceptación. Les mostré la carta durante la cena, observando cuidadosamente sus reacciones. Carmen leyó primero, sus gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, sus dedos ligeramente temblorosos al pasar las páginas. Antonio esperó su turno con paciencia, su mano descansando sobre la de su esposa. Cuando terminaron, hubo un momento de silencio que pareció extenderse indefinidamente. «Son tus padres biológicos», dijo finalmente Carmen, quitándose las gafas. «Y entendería perfectamente si quisieras conocerlos». Su voz era firme, pero pude ver el ligero temblor en su labio inferior, el miedo de perderme que nunca había desaparecido del todo. «Ellos te dieron la vida», añadió Antonio, «pero no te criaron, no vieron tus primeros pasos en la universidad, no sostuvieron tu mano cuando estabas enfermo o asustado. Hagas lo que hagas, recuerda quién ha estado ahí para ti, no solo nosotros, sino tú mismo. Tú te has construido, Alejandro, a pesar de cómo empezó todo». Sus palabras me reconfortaron y me dieron claridad. No se trataba de elegir entre dos conjuntos de padres, se trataba de decidir cómo quería manejar mi pasado mientras avanzaba hacia mi futuro. De vuelta en Barcelona, consulté con un terapeuta, algo que debería haber hecho años antes. La doctora Santos, una mujer de mediana edad con ojos amables y directos, me ayudó a navegar por el torbellino de emociones que la carta había desatado. El abandono deja cicatrices profundas, me dijo en nuestra tercera sesión. Y has construido mucho de tu vida intentando demostrar que eres valioso, que mereces ser amado. La pregunta es, ¿necesitas su validación ahora? ¿O puedes encontrar cierre por ti mismo? Era una pregunta que solo yo podía responder, y la respuesta no llegó de inmediato. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Rescue Bridge se expandía a Latinoamérica, comenzando por México y Colombia. Elena y yo fijamos fecha para nuestra boda, un evento íntimo que planeábamos celebrar en la costa catalana, lejos del bullicio mediático que ahora acompañaba gran parte de mi vida pública. Un día, mientras revisaba antiguas fotos para un proyecto de la Fundación Nuevos Horizontes, encontré una imagen que había olvidado por completo. Era una Polaroid descolorida tomada en el centro de acogida durante mi primera semana allí. En ella, un niño de 12 años con ojos asustados y hombros tensos miraba a la cámara con desconfianza. Ese niño apenas se parecía al hombre en el que me había convertido. Algo se movió dentro de mí mientras miraba esa foto. Un recuerdo que había enterrado profundamente, la sensación de mis piernas dormidas después de horas sentado en aquel banco duro, el guardia de seguridad que finalmente se acercó. La oficial de policía que me compró un chocolate caliente mientras esperábamos a servicios sociales. Pequeños actos de bondad en medio del abandono más absoluto. Fue entonces cuando decidí responder a la carta. No por mis padres biológicos, sino por aquel niño de la foto, por el cierre que merecía. Llamé al abogado que figuraba como remitente y acordé una reunión preliminar, solo con él, para entender mejor la situación antes de comprometerme a nada más. El abogado, Ramón Vega, resultó ser un hombre cercano a los 60 años,
con un traje impecable y una actitud respetuosa que agradecí. Nos reunimos en un discreto café en Elborn, lejos de miradas curiosas o cámaras indiscretas. Sus padres han seguido su carrera desde hace años, me explicó después de las formalidades iniciales. Vieron una entrevista suya en televisión hace 4 años y reconocieron sus ojos. Son los mismos que los de su abuela paterna. ¿Por qué ahora?, pregunté, intentando mantener mi voz neutra. Han pasado más de 15 años. Vega pareció incómodo por primera vez. No voy a endulzar la situación, señor Jiménez. Sus padres han pasado por tiempos difíciles. Tomaron decisiones terribles, imperdonables quizás. Pero ahora su padre está enfermo. Terminal. Quiere hacer las paces antes de... No terminó la frase, pero no era necesario. La clásica historia del padre moribundo buscando redención. Parte de mí quería reírse de lo cliché de la situación, pero otra parte se preguntaba si era sincero. ¿Realmente estaba mi padre al borde de la muerte? ¿Y mi madre? ¿Qué había sido de ella todos estos años? ¿Dónde han estado viviendo?, pregunté. En un pequeño pueblo de Portugal, cerca de la frontera con Extremadura. Cambiaron sus nombres. Su padre trabajaba como mecánico, su madre en la limpieza de un hotel local. La imagen mental de mis padres escondidos en un pueblo portugués, viviendo vidas anónimas mientras yo construía empresas y salía en portadas de revistas, me resultó profundamente desconcertante. ¿Habían pensado en mí durante esos años? ¿Se habían preguntado cómo estaba, si había sobrevivido, si era feliz? Si decido verlos, dije finalmente, será en mis términos. En un lugar neutral, con mi prometida presente. Y no prometo nada más allá de escuchar lo que tengan que decir. Vega asintió, visiblemente aliviado de que al menos estuviera considerando la posibilidad. Es más de lo que esperaban, admitió. Esa noche, después de contarle a Elena todos los detalles de la reunión, nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento, contemplando las luces de Barcelona extendiéndose hacia el mar. ¿Qué esperas obtener de este encuentro?, me preguntó ella, siempre perspicaz, siempre yendo al núcleo del asunto. Honestamente, no lo sé, respondí. Quizás respuestas, quizás solo la certeza de que han sufrido tanto como yo. O tal vez solo necesito mirarlos a los ojos una vez más para poder cerrar definitivamente esa puerta. Elena apoyó su cabeza en mi hombro. Sea lo que necesites, estaré a tu lado. Pero prométeme una cosa, no dejes que este encuentro borre todo lo que has construido, todo lo que eres. La fecha fue fijada para 3 semanas después. Un domingo por la tarde en un pequeño restaurante en las afueras de Madrid, a medio camino entre mi vida actual y aquel pasado que había intentado dejar atrás. Mientras esperaba ese día, oscilaba entre momentos de determinación férrea y episodios de ansiedad que me devolvían a mi infancia. ¿Y si no los reconozco?, le pregunté a la doctora Santos en nuestra sesión previa al encuentro. ¿Y si ellos no me reconocen a mí? El reconocimiento va más allá de lo físico, respondió ella. Llevas sus genes, pero has forjado tu propio camino. Reconocer eso, por ambas partes, será quizás el aspecto más importante de este encuentro. Me encontré caminando nerviosamente por el pasillo silencioso de mi ático en Barcelona, con la carta en una mano y una vieja fotografía en la otra. En la foto, yo era un niño pequeño, sonriendo ampliamente mientras estaba de pie entre 2 adultos que parecían apenas un poco mayores de lo que yo era ahora. ¿Cómo había cambiado tanto todo en estos años intermedios? Me había convertido en alguien que probablemente ellos nunca imaginaron, educado, exitoso y rodeado de amor genuino de personas que me eligieron cuando nadie más lo haría. El día del encuentro llegó más rápido de lo que esperaba. Elena condujo mientras yo miraba por la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba gradualmente de la costa mediterránea a las llanuras centrales de Castilla. Apenas hablamos durante el viaje, ella respetaba mi necesidad de silencio, de preparación mental para lo que estaba por venir. El restaurante era exactamente como lo había descrito el abogado, discreto, acogedor, con mesas lo suficientemente separadas para garantizar privacidad. Llegamos media hora antes, a propósito. Necesitaba familiarizarme con el espacio, sentirme en control de al menos ese aspecto de la situación. ¿Estás seguro de esto?,
Preguntó Elena mientras el camarero nos acompañaba a nuestra mesa, una en la esquina con vista a la entrada. Su mano apretó la mía, un gesto simple pero lleno de fortaleza. No, admití. Pero necesito hacerlo de todos modos. Los minutos pasaron con una lentitud exasperante. Revisé mentalmente lo que quería decir, las preguntas que necesitaba hacer, los límites que no permitiría que cruzaran. A las 17:03 exactamente, la puerta del restaurante se abrió. El tiempo pareció congelarse mientras dos figuras entraban, mirando alrededor con evidente nerviosismo. Mi padre, ahora un hombre delgado con el pelo completamente canoso, apoyado ligeramente en un bastón. Mi madre, más pequeña de lo que recordaba, con arrugas profundas alrededor de sus ojos y boca. Ambos vestidos con ropa sencilla pero pulcra, como si hubieran elegido cuidadosamente su atuendo para esta ocasión. Nuestras miradas se encontraron a través del restaurante. Vi el momento exacto en que me reconocieron, un destello de sorpresa, seguido de algo que parecía asombro. Me puse de pie lentamente, sintiendo la mano de Elena en mi espalda, anclándome al presente. Alejandro, susurró mi madre cuando llegaron a nuestra mesa. Su voz era exactamente como la recordaba, el único elemento que el tiempo no había alterado. Mírate, eres todo un hombre ahora. No sabía qué hacer. ¿Abrazarlos? ¿Darles la mano? ¿Mantenerme distante? Opté por un gesto formal, extendiendo mi mano. Gracias por venir, dije, sorprendido por la firmeza de mi propia voz. Nos sentamos en un silencio incómodo. Les presenté a Elena brevemente, agradecido por su presencia tranquilizadora a mi lado. El camarero trajo agua y nos dejó con los menús, un pretexto perfecto para evitar la conversación durante unos minutos más. Finalmente, mi padre habló. Su voz sonaba más débil de lo que recordaba, cascada por la edad o la enfermedad. Supongo que tienes muchas preguntas, dijo, mirándome directamente por primera vez. Algunas, respondí, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarme. Pero primero quiero saber por qué ahora. ¿Por qué después de tantos años? Se miraron entre ellos, un gesto que recordaba de mi infancia. Siempre se comunicaban así, con miradas que contenían conversaciones enteras inaccesibles para mí. La verdad es complicada, comenzó mi madre. Cuando te dejamos, cuando hicimos lo impensable, estábamos atrapados en una situación imposible. Me contaron una historia que sonaba a excusa y verdad al mismo tiempo. Deudas con personas peligrosas, amenazas, la enfermedad de mi abuelo que había agotado sus escasos recursos, un intento desesperado de huir a Portugal donde tenían un primo lejano que les ofrecía trabajo. Pensamos que estarías mejor sin nosotros, dijo mi padre, su voz quebrándose. Que alguien te encontraría rápido, una buena familia, personas que pudieran darte lo que nosotros no podíamos. ¿Y nunca pensaron en volver? En comprobar si estaba bien, pregunté, sintiendo como la ira, dormida durante años, comenzaba a despertarse en mi interior. Lo intentamos, respondió mi madre, y vi lágrimas formándose en sus ojos. 2 años después. Fuimos a servicios sociales en Madrid. Nos dijeron que habías sido adoptado, que estabas bien, que la ley no nos permitía obtener más información. Nos dijeron que lo mejor para ti era que no interrumpiéramos tu nueva vida. No sabía si creerles. Quería hacerlo, en parte. Quería pensar que no habían sido simplemente monstruos capaces de abandonar a su hijo y olvidarse de él. Pero la duda persistía, alimentada por años de dolor y preguntas sin respuesta. Te hemos seguido desde la distancia, continuó mi padre. Cuando empezaste a aparecer en los periódicos, con tu empresa, sentimos tanto orgullo y tanta vergüenza al mismo tiempo. Orgullo por el hombre en que te has convertido. Vergüenza porque no tuvimos nada que ver con eso. El resto de la comida transcurrió en una extraña mezcla de confesiones dolorosas, silencios incómodos y momentos de conexión inesperada. Descubrí que compartía con mi padre el mismo gesto de frotarse la sien cuando estaba pensando profundamente. Que mi madre y yo teníamos exactamente la misma risa, algo que Elena notó inmediatamente. Me contaron sobre sus vidas en Portugal. Cómo habían trabajado incansablemente, cómo habían intentado reconstruirse. Cómo, con el tiempo, tuvieron otra hija, mi hermana Sofía,
ahora una adolescente de 16 años que no sabía nada sobre mi existencia. Ella es la razón principal por la que finalmente decidimos contactarte, explicó mi madre. Hace unos meses encontró un artículo sobre ti y notó el parecido. Empezó a hacer preguntas, y ya no pudimos seguir viviendo en la mentira. Mi padre tosió violentamente, confirmando lo que el abogado había mencionado sobre su salud. Cuando se recuperó, sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. No esperamos que nos perdones, Alejandro, dijo, deslizando el sobre hacia mí. Ni siquiera esperamos que quieras mantenernos en tu vida. Pero quería darte esto antes de que ya no pueda hacerlo. Dentro del sobre había documentos legales. Me tomó un momento entender lo que estaba viendo, un reconocimiento formal de abandono, una disculpa legal, y lo más sorprendente, la escritura de una pequeña propiedad en las afueras de Lisboa, puesta a mi nombre. Es todo lo que tenemos, explicó mi padre. No es mucho comparado con lo que has construido, pero queríamos darte algo tangible, algo que demostrara que siempre fuiste parte de nosotros, incluso cuando no estábamos contigo. Perdonarlos parecía una tarea imposible. Después de todo, me habían abandonado en el momento en que más los necesitaba. Sin embargo, no podía ignorar la sensación de alivio que me invadió cuando pensé en dejar ir realmente la ira. Mis padres adoptivos siempre me enseñaron que el perdón se trata de liberarse uno mismo del peso del resentimiento, no necesariamente de conceder absolución por actos imperdonables. Mientras el encuentro llegaba a su fin, me encontré en una encrucijada emocional. No sentía el cierre que había esperado, pero tampoco la rabia que había temido. En su lugar, había un extraño sentimiento de comprensión, no de justificación, sino de ver a mis padres biológicos como lo que realmente eran. Personas profundamente imperfectas que habían tomado la peor decisión posible en circunstancias difíciles. Hay algo que quiero que sepáis, dije finalmente, mientras nos preparábamos para despedirnos en la puerta del restaurante. No puedo decir que os perdono, al menos no todavía. Pero tampoco os odio. Durante años, construí mi vida intentando demostrar algo, quizás a vosotros, quizás a mí mismo. Ahora me doy cuenta de que no tengo nada que demostrar. Soy quien soy no por vuestro abandono, sino a pesar de él. Mi madre lloró abiertamente entonces, y por primera vez, permití que me abrazara brevemente. Mi padre, más contenido, extendió su mano temblorosa, que acepté con firmeza. Sobre Sofía, añadí, sintiendo a Elena apretar mi brazo en señal de apoyo. Me gustaría conocerla algún día, cuando ella esté lista. No quiero ser un secreto en vuestra familia, del mismo modo que no quiero que vosotros sigáis siendo un secreto en la mía. De regreso en el coche, Elena esperó a que procesara lo ocurrido antes de preguntar, ¿estás bien? No lo sé, respondí honestamente. Pero creo que lo estaré. Al final, me di cuenta de que mi decisión no sería sobre ellos, sino sobre mí y la persona en la que me había convertido. Ya fuera que eligiera perdonar o buscar venganza, eso moldearía mi futuro de maneras que no podía predecir completamente. De pie allí, contemplando aquella fotografía días después, susurré una resolución silenciosa de ser el dueño de mi propio destino. Y con ese voto, decidí que seguir adelante, con o sin ellos en mi vida, se haría en mis propios términos, protegiendo el amor que había ganado y la persona en la que tanto me había esforzado por convertirme. Llamé a Antonio y Carmen esa misma noche, necesitando la reconfortante familiaridad de sus voces. Les conté todo sobre el encuentro, las explicaciones, las disculpas. ¿Y cómo te sientes ahora?, preguntó Antonio con la misma voz calmada que me había guiado a través de tantas crisis de adolescencia. Como si hubiera cerrado un capítulo, respondí. No perfecto, no completamente satisfactorio, pero cerrado al fin. Eso es suficiente por ahora, dijo Carmen. El perdón, el verdadero perdón, puede que llegue con el tiempo. O puede que no, y ambas opciones están bien. En las semanas siguientes, me sumergí en el trabajo, encontrando consuelo en la rutina y el propósito. Rescue Bridge estaba a punto de lanzar una nueva iniciativa centrada específicamente en niños en situación de vulnerabilidad, algo que ahora resonaba aún más profundamente en mí. Elena y yo continuamos con los preparativos de nuestra boda, un recordatorio constante de que la vida seguía adelante, de que el amor continuaba creciendo a pesar del dolor pasado. Una tarde,
mientras revisábamos la lista de invitados, me detuve pensativamente. ¿Qué pasa?, preguntó Elena, notando mi cambio de ánimo. Estaba pensando en invitarlos, respondí. No como padres, sino como, no sé, como parte de un pasado que estoy aprendiendo a aceptar. Elena sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía sentir que cualquier cosa era posible. Creo que eso demuestra exactamente la clase de hombre que eres, Alejandro. Uno que construye puentes, no muros. Redacté la invitación personalmente, eligiendo cada palabra con cuidado. No prometía una reconciliación completa, pero ofrecía un espacio para algo nuevo, algo diferente a lo que habíamos sido. La envié sin expectativas, como un acto de liberación más que de conexión. Mientras contemplaba el horizonte de Barcelona desde mi balcón esa noche, pensé en aquel niño asustado en la estación de Atocha. Quería decirle que todo estaría bien, eventualmente. Que encontraría familia en extraños, amor en lugares inesperados, y finalmente, paz dentro de sí mismo. Que aprendería que la familia no se define solo por la sangre, sino por las personas que eligen quedarse, que eligen amar, que eligen construir juntos algo hermoso a partir del dolor. Y quizás, pensé mientras las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas, quizás esa era la lección más importante de todas, que somos más que nuestras heridas, más que nuestros orígenes. Somos las elecciones que hacemos, las personas que amamos, y sobre todo, la forma en que transformamos nuestro dolor en propósito. Con ese pensamiento, cerré la puerta del balcón y regresé al calor de mi hogar, dejando que el pasado descansara finalmente donde pertenecía, como una parte de mí, pero ya no como la fuerza que me definía.